Popeye y Esterimar presentan el primer podcast de pediatría en Chile, Pediatras a tu podcast, con las doctoras, amigas y mamás Yasna Kisling y Luz María Gres. ¡Hola! ¿Cómo Oye, están? bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Pediatras a tu Y podcast. qué mejor que hoy día me está acompañando de nuevo la Yasna. Oh, Te habíamos echado de menos, Yasna. sí, Qué rico llegué, tenerte. llegué. Ay, gracias. Después de un mini descanso. Oye, y para hablar de un tema que, bueno, Es- a mí me llega en lo personal, pero el sueño infantil. O sea, en lo personal, en lo profesional, en En lo todo. familiar, en todo. Porque La ansiedad que les da a los papás, que si es normal que no se despierten tanto, que si tienen que dormir de corrido, todas esas dudas. sí, es que yo creo que es actualmente un tema protagonista en los controles de salud. Porque no solo afecta al niño, afecta a la calidad de vida de toda la De familia todo el y de los mundo. papás. Y para eso trajimos a la experta en sueño, Consuelo Muñoz. Hola. Ella es nutricionista, es asesora de sueño certificada en los Centros de Estudios de Sueño Infantil de España, trabaja en Casa Pediatra, obviamente, y además es mamá de Ana y Juan. Hola, Consuelo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y Qué tú? rico estar acá. Sí, felices Muchas de gracias por la tenerte porque invitación. esto es algo que nos preguntan, yo creo que mucho las mamás. Bueno, y tú que te dedicas a esto, me imagino que todo el día. Así es. Así es. Y para eso queremos hoy día hablar de las expectativas, porque uno tiene, yo creo que una utopía en lo que es el sueño infantil, de las películas, que uno deja la guagua en la cuna, se duerme sola, los papás duermen. Y son todos felices. O el clásico dicho, como quiero dormir como una guagua. Eso, Eso. claro, nada más Algo alejado de tan la realidad. Claro. ¿Quién Tal habrá cual. inventado ese dicho? Pero es verdad. Y para eso tenemos las preguntas que nos hacen las mamás frecuentemente. Y queremos partir con la primera, que es como, ¿es verdad que uno le enseña a dormir a los niños y que si no logran ese sueño independiente van a empezar todos los problemas de sueño para el futuro? No, no están así. Ay, No qué estamos bueno. ni cerca Qué de ser alivio. así. O sea, el sueño no es algo que se enseñe, el sueño es una necesidad básica biológica que todos los humanos tenemos. Lo que pasa es que la forma en la que dormimos va cambiando en el tiempo. ¿Y eso Y- culturalmente? Va cambiando por la No, maduración. va cambiando Ya. porque es un Sí, proceso sí. madurativo. O sea, Perfecto, los ahí niños está. no duermen igual que los adultos. Y para que un niño empiece a dormir muy parecido a como duerme un adulto, recién cercano a los 6 años, O sea, sea, muchos años. muchos años. Y nosotros estamos acostumbrados cuando tenemos niños que ya dormimos de una cierta forma. Ponís tu cabeza en la almohada a las 10:30 de la noche y te levantáis tipo 6:30, 7. Oye, pero si lo típico que le dicen a las mamás cuando están embarazadas, aprovecha de dormir, ¿sí o no? Eso es como el típico Y típico dicho. que a veces con la guata y todo, tampoco es que uno duerma tanto los últimos meses. No, pues no dormís mucho entre la incomodidad y todo. Mira, yo creo que hoy en día el gran problema que tenemos con el sueño infantil es que hay y no solamente que seas con el sueño, que seas con todos los temas de la maternidad, que está todo muy sobreexpuesto. Ujú. Entonces tendemos a tener expectativas muy irreales de cómo van a ser las cosas, porque donde tú te metas en una red social o donde sea, te hablan de que tu guagua tiene que dormir un número de siestas, tiene que dormir un número de horas, tiene que dormir en ciertas condiciones, la cuna solo, que se quede dormido solo, que la siesta tiene que durar más de cierto tiempo. Y vivimos muy frustrados porque es muy difícil llegar a eso. Ujú. Cada niño duerme de una forma distinta y por etapas del desarrollo vamos a dormir también de distintas formas. Y tenemos que partir desde la base que el sueño de los niños es interrumpido porque más que nada es un sistema de alarma. Ujú. Es un sistema de alarma donde si yo no me siento cómodo, seguro y contenido en el lugar donde estoy, es una guagua que va a estar prendiendo todo su Sí, sistema para claro. que alguien me venga a acompañar y Es- poderme darme esa Esto igual es biológico Exacto. y viene de siempre. O sea, uno cuando se queda dormido, chao, desapareciste del mundo y si viene un depredador a comerte en la época de los cavernícolas, no sabíais del mundo, ¿no? Por eso fue que se fue generando este sistema de alarma, en el Perfecto. fondo. Nosotros, hace millones de años atrás, cuando ni siquiera caminábamos en el fondo, vivíamos y dormíamos en altura, vivíamos lejos de los depredadores. Entonces, dormir de esta forma que decís tú, que como que planchados una cierta cantidad de horas, era viable porque no nos pasaba nada. Pero cuando empezamos a caminar y la vida ya en altura era, o sea, imagínense ustedes hoy en día con una guagua tratando de subir un árbol para Claro. nidar, o sea, imposible, no habríamos tinguido hace muchos años. Y ahí fue cuando nuestra forma de dormir empezó a cambiar. Y se fue generando este sistema de alarma para que uno cada cierto tiempo como que abre un ojo y censo cómo está mi entorno.
agarro mis cosas y salgo corriendo o me doy vuelta y sigo durmiendo. Busco a mi mamá. Busco a mi mamá. Es que lugar ahí está el seguro. tema, ahí está el Claro. tema, porque el sueño tiene mucho también, tiene millones de aristas el sueño, además de Sí, la por parte como supuesto. neurológica, ¿cierto? Ujú, Pero un factor muy importante también va muy de la mano con el tema de la psicología. ujú, Y ahí está el tema de la seguridad. ujú. Los niños no tienen la capacidad de autorregularse. Hasta los psicólogos hoy en día hablan que para empezar a ver luces de autorregulación en los niños recién cercanos a los 4 o 5 años. Entonces, muchas veces lo que hacemos los primeros años de vida con los niños es entregarles esa seguridad o, o esa regulación que su corteza prefrontal no puede porque está inmadura, para que más adelante logren hacer y poder dormir de la forma que dormimos nosotros. Como, ok, ya, me molesta el cuello, entonces muevo un poco la almohada, muevo vuelta y sigo Seguimos, durmiendo. Claro. Pero el niño muchas veces se despierta en la noche y puede ser por hambre, por frío, por sed, por calor. Uno al tiro piensa como si ya le di papa, como que quiere ahora. Y muchas veces lo que quiere es estar aquí contigo. Claro. Porque el lugar seguro de los niños no es su casa, su pieza y su cuna. Ujú, Su lugar seguro es el espacio que conoce y eso somos nosotras. claro. Exactamente, mamá y Tal cual. papá. Porque Oye, también los papás pueden estar. Por sí. supuesto que sí. Oye, otra pregunta que es pero clásica, así típica, que siempre nos hacen los papás cuando van a la consulta es, doctora, yo hago todo lo que me recomiendan en las redes sociales y nada me resulta. ¿Quién podrá ayudarme? Por favor. ¿Cómo lo hago? ¿Qué pasa? ¿Qué nos puedes decir, Consuelo, de eso? Lo que pasa es que no existe una forma mágica para ayudar a un niño a dormir. Eso es importante, yo creo. No existe. O sea, así como sigues estos pasos o ten ciertas Sí. cosas o... No es tan así la cosa. Muchas veces lo que más sirve es entender qué es lo que mi hijo necesita y Mm. cómo le acomoda quedarse dormido o la forma o en qué momentos del día. El sueño tiene mucho como de observación y sobre todo cuando son tan chiquititos. de conocer también como Exacto. Es en el fondo esta dupla, un poco mamá-hijo, bueno, lo que pasa es que se nos mezclan muchos intereses, porque nosotros las mujeres de repente estamos con el, ok, tengo una, y sobre todo cuando quizás es la primera guagua, que quizás uno está como conociendo Sí. todo esto. Tenemos la expectativa que yo voy a tener mi guagua, la voy a dejar en la cuna, va a dormir y en ese tiempo voy a ducharme, voy a lavar, voy a cocinar, voy a Voy a decorar. Ponerme el árbol voy a de aprovechar de Navidad. leer todo lo que no he leído en mucho Claro. tiempo. Y en realidad te das cuenta que tenés que estar 24/7 ahí con la guagua, porque súmale que además tenés una guagua y no es solamente que la guagua tiene que dormir. Tenemos que empezar con la lactancia materna, que a veces es muy fácil, pero a veces también es muy difícil. Y que también uno cree que es un proceso corto, uno dice cada 3 horas, pero solo en el proceso de la lactancia podía estar 1 hora, 1 hora y media entre las dos pechugas, mudando. Sí. O sea, en el fondo nos empezamos a entrampar con una sobrecarga mental muy grande. Ujú. Y cuando tú antes nombrabas y el papá, a mí de repente los papás me dicen en las asesorías como, es que yo no tengo nada que hacer con la guagua porque quiere solamente estar con la mamá. Que los primeros meses muchas veces es así. Sí. Pero entonces, ¿cuál es el rol del papá ahí? Quizás ayudar a que la mamá pueda hacer esta tarea tan intensa en calma. Y esa calma también va de la mano con, bueno, quizás tú puedes sacar chanchitos o podís mudar o podís tú tenerle un ratito para que después ella pueda hacerla dormir los dos juntos o como sea que le funcione. Pero va muy de la mano de eso. Vivimos muy estresados tratando de llegar a este como ideal que yo vi en el reel de Instagram, Exacto. donde voy a dejar la guaguita en la cuna, pero la realidad Los es que 3 tips para que mi guagua duerma toda la noche. no Así existe. como, No, po, no. No existe. No Y existe por lo esa receta general, mágica. no existe la receta mágica y muchas veces lo que vamos viendo, porque la forma en que dormimos va a ir evolucionando en el tiempo. Entonces, los primeros 3, 4 meses de día, las guaguas duermen cuando quieren, cuando pueden, a veces se pegan siesta de 2 horas, a veces toman papa 5 minutos, o sea, están tomando papa, duermen 5 minutos, después se despiertan y siguen tomando papa, y esa fue la siesta. Ujú. Entonces la mamá está pensando, mi guagua tiene que dormir cada 1 hora y yo no me di cuenta que ya durmió y estoy tratando de hacerla dormir y no lo logro. Y el nivel de estrés sube y sigue además la carga de no he lavado la ropa, no he podido almorzar, he estado acostada aquí en la cama todo el día. Entonces es un nivel de angustia muy grande, Ujú. que yo lo entiendo, yo también lo viví. Sí. O sea, siempre me preguntan como, ¿por qué si tú eres nutricionista terminaste trabajando en esto? Bueno, Porque lo necesitaba. porque lo necesité, o sea, esto fue necesidad propia. Y hace 8 años atrás, que tiene mi hija más grande, nadie hablaba del mundo del sueño. Ujú. Entonces yo creo que cuando me preguntan como los principales tips, uno siempre es entender qué es lo que mi hijo necesita y entender que muchas aristas del sueño nosotros no las vamos a poder manejar. Ujú. Perfecto. O sea, es aterrizar las expectativas finalmente, porque ya uno está en las redes sociales, pero por otro lado igual vienen atrás las mamás, las abuelas, las hermanas, quizás con las mejores de las intenciones,
porque antiguamente, o sea, si menos se hablaba de esto y era como, tiene que llorar, es normal, va a desarrollar pulmones, déjalo en la cuna, y te siguen metiendo cosas en la cabeza, como se va a acostumbrar a los brazos, que ya vamos a estar hablando de otras cosas. Mm. Entonces, es muy difícil esa carga mental. Es muy difícil y creo que también nos pilla a nosotras las mujeres como con muchos cambios cuando llega la maternidad. O sea, en el fondo El es la puerperio. carga de que tú lees el Instagram y la mamá te dice, pero oye, ¿y le vaya a dar papá para que se quede dormido? Como que y de repente te lo dicen con las mejores intenciones, pero en el fondo estamos también en un periodo muy sensible, entendiendo que la vida cambia cuando llegue una guagua, sea la primera, la tercera o la quinta. O sea, en el fondo entramos en un proceso nosotros biológico también muy distinto. Ujú. Oye, y Por una algo se habla de cosa, esta matresencia hoy en día. y una cosa súper importante que no se puede generalizar. Cada familia, cada niño es diferente, Cada niño es ¿ya? diferente, cada niño es un mundo. Y yo Exacto. creo que todas queremos quizás en nuestra cabeza esta guaguita, la forma en que dormimos tiene muchas aristas, como les decía antes, y una súper importante es el temperamento de cada niño. Exacto. Entonces quizás siempre queremos este niño que lo dejamos en la cuna y juega con las manitos, lo dejáis en el coche y mira para Y se afuera, ríe, ay, y se ríe, lo ponía en el gimnasio y se lo goza, lo acostó ahí en la cuna, es como casi quiere tirar un besito y se da vuelta y O duerme. sea, eso Pero es eso el es el uno de sueño. un millón. Mm. A mí por lo menos no me tocó, con ninguno de los dos me tocó tener guaguas así. A mí tampoco. O sea, A mí yo me era la que tocó tenía la uno, guagua me aquí. tocó uno, ¿Viste? uno de tres, uno de Estábamos bien. tres. El tercero más encima, bueno, nada que hacer. El que se crió solo. Obvio. Pero sabéis que menos mal te tocó el tercero y no el primero. No, pero O sea, a mí me ha tocado trabajar con mamás que me dicen como, mira, el primero yo lo dejaba en la cuna, se dormía solo. no. Y como, qué fácil es tener No, niños. Yo no entiendo por qué claro, alegan tanto. Y no, cuando te llega el otro que Claro, te toca la no, realidad de la mi mayoría, es como, expectativa estaba por el suelo, así es que Y también hay fui muchas mamás feliz. que te dicen como, te apuesto que todo el resto miente. No puede Ah. ser que todas las guaguas duerman de corrido. Y yo le digo, bueno, no, o que mientan o no mientan, cada uno cuenta lo que quiere contar. Y yo también les digo a los papás como, esto es a puertas cerradas de ustedes. O sea, la expectativa o lo que ustedes quieran hacer como familia con respecto al sueño es de ustedes, no piden tanta opinión. totalmente de acuerdo contigo, siempre considerando que tiene que tener una base segura. ¿Cachai? O sea, Completamente. y ahí pasa algo, porque hoy en día, sin desmerecer a ustedes los pediatras, que muchas veces le dicen como, colecho, no, cuidado, meterlo en la cama puede llegar a ser peligroso. Más que tenga que ser peligroso es que tenemos que tomar medidas. Eso. Y yo creo que muchas veces lo que pasa es que estamos tan agotadas las mamás, con guaguas sobre todo los primeros meses, tan chiquititos, con este caos que se nos genera todo con el nuevo mundo, etcétera, que terminamos metiendo a los niños a la cama porque es la única opción para descansar. Claro. ¿Cachai? Si no uno toma medidas desde antes, lo planifica, lo conversamos como familia, el colecho puede ser una muy buena opción donde todos Ujú. puedan descansar. Y colecho no es solamente que tú tengas que meter a tu guagua en la cama, Ujú. que si te gusta y puedes, quieres, se puede hacer, lógicamente, pero el colecho puede ser en la misma cama, en la misma superficie, puede ser con una cuna colecho, o puede ser en la misma pieza tú en tu cama y con una cuna al lado. O sea, Exactamente. en el fondo lo que un niño más necesita a la hora de dormir es la sensación de seguridad de saber que si tú me necesitas, yo voy a estar ahí para ti. Y si me tengo que levantar 5 veces en la noche o 7 veces en la noche o tenerte aquí durante la noche, es ahí donde está la importancia de hay que encontrar un equilibrio, de entender qué es lo que mi hijo necesita Ujú. y porque las necesidades biológicas de los niños no duran 12 horas, como nos gustaría, duran 24, ¿cierto? O sea, son tanto de día como de noche. Así es. Entonces, ¿qué es lo que mi hijo puede entregar acorde a la edad que tiene, al temperamento que tiene, al desarrollo que tiene, si es que tiene alguna patología? Porque muchas veces el tema del sueño, uno ve que no duerme o que se despierta mucho, que le cuesta mucho quedarse dormido, pero llegar a esa punta, hay un iceberg Sí. gigante abajo. O sea, ¿no es pueden cierto? haber otras causas, no Claro. siempre es solo lo fisiológico y lo normal. Y para eso es importante los controles De sanos, todas maneras. donde uno dentro de Claro. las preguntas es cómo duerme. Y acá viene una pregunta también súper frecuente, que nos hacen harto, el tema de las siestas. Como que lo que tú decís, la receta de cocina, la mamá sabe que tiene que dormir 4 siestas, después 3 siestas, después 2. ¿Qué pasa si duerme Uno menos de primero. una hora de siesta? ¿Dejan de ser reparadoras? Todo el sueño repone. O sea, en el fondo todo el sueño repone. Y ojo que también, además que te preguntan por si la siesta fue larga, fue corta, es que la siesta solamente me funciona si es que es una mochila porteo. Y me dijeron que Sí. si hay movimiento, eso es como sueño chatarra, no sirve. No. Sueño o sea, chatarra. Buen eso- concepto, me encantó. Eso no es tan así. En el fondo, todos los niños tienen necesidades de sueño distintos que también nos pasan a los adultos. Yo puedo dormir, que yo sé que quizás no es lo mejor, pero yo puedo dormir 6 horas y el otro día estoy muy funcional
Mi marido, si no duerme 9 el otro día, es un ogro. Y ahí te das cuenta que en el fondo existen los dormidores largos y existen los Sí. dormidores cortos. Todos Ujú. tenemos necesidades de sueño Claro. distintas. Y en los niños el sueño se mide no solamente en lo que yo duermo de siestas y en la noche, o sea, no se mide de forma aislada, sino que es lo que yo necesito dormir en un total de 24 horas. Ujú. ¿Ya? Perfecto. Y Entonces, por eso hay lógicamente, rangos. hay rangos Claro. y siempre hay niños que también que pasan todos los temas de las curvas de crecimiento, De ¿no es todo, cierto? de desarrollo, de todo. Claro, pero hay niños que van a estar en la media y hay niños que van a estar siempre sobre la media o bajo la media sin, ni siquiera, sin que necesariamente sea patológico, sino Ujú. que, sobre todo en el tema del sueño, tenemos que darnos cuenta qué es lo que mi hijo necesita y con lo que queda bien. Perfecto. Hay niños que hacen siestas más cortas pero duermen más de noche, o que hacen siestas más largas y duermen menos de noche, como que ahí Ujú. se van Compensando. un poco. Claro. O también hay niños que efectivamente necesitan dormir menos, Mm. que puede ser absolutamente normal. Entonces, al final, para identificar si la siesta es larga o es corta, el indicador siempre va a ser tu hijo. En el tema del Claro. sueño, siempre el que manda es tu hijo. ¿Y es como despierta de la siesta específicamente? El ¿O cómo, claro, el cómo despierta puede ser un buen indicador, porque por lo general, nosotros cuando somos mamás, de repente también empezáis a entender que hay como distintos tipos de llanto. Sí. Entonces, uno de repente dice, oh, ahora se Completamente. cayó, ahora se pegó, ahora le dolió. Tiene Ya, pero- hambre. tiene hambre, tiene hambre. está el pañal sucio? Tiene Claro, como sueño. que uno entiende un poco, pero muchas veces los niños, muchos niños, cuando se quedan cortos con la siesta, en el fondo se despiertan llorando. Y no es un llanto como mamá ven a buscar, es No. un llanto que es más difícil de contener, que muchas veces que se lo tomáis un ratito se vuelven a caer dormidos. Es súper común que los niños, la clásica, 35, 40 minutos, ¡pah! Me abre los ojos. ¿Cachai? Sí, los niños, sobre todo, yo te diría que los primeros meses tienden a hacer siestas, si es que no están acompañados, les cuesta mucho dormir más que eso. Es más o menos lo que dura un ciclo de sueño. Pero no quiere decir que no sea reparador. Si a eso haya durado lo que haya durado la siesta, se despertó bien, feliz, tranquilo, tiene ganas de partir el día. Perdón, tiene ganas de partir el día, no hay ningún problema. Claro. Ahora, hay niños también que por temperamento, aunque queden con sueños, se despiertan súper tranquilos. Claro. Y no va a llorar inmediatamente como el ¡guau! Sino que te das cuenta que, ok, hizo una siesta que quizás duró menos de lo que habitualmente duró, pero si lo subí al auto o al cochecito y fuimos a comprar pan y volví y se me quedó dormido de Dormido. nuevo, chuta, quedó con sueño, ¿cachai? Claramente. Los niños muchas veces cuando tienen sueño están más irritables, están menos tolerantes, aguantan menos tiempo de juego independiente de lo que aguanta una guagua. O sea, ya, Sí. no es que te vayan a 3 horas jugando en el piso un niño que durmió bien, porque eso es irreal también, ¿cierto? Claro. Entonces hay que ir viendo eso. Ya. Los niños, sobre todo cuando son tan chiquititos, por lo general darse cuenta cuando un niño tiene sueño tiende a ser fácil. Tienen signos muy evidentes. En las guaguas más chiquititas uno ve las cejas rojas, los ojos como que se ponen medio brillantes, la mirada media perdida, los ojos caen, se empiezan a poner más irritables. Se empiezan a Se tocar las rascan orejas los ojos, también. las orejas, el pelo. Hay veces que cuando tienen sueño y están comiendo, te tiran la comida lejos porque no quieren. Y ahí ya vamos escalando un poquitito en reacciones. Pero es súper importante, y se lo he dicho varias veces, pero lo voy a volver a decir, que al final, más que mirar una tabla o mirar el reloj, siempre el indicador va a ser tu hijo. O sea, la observación es fundamental. Y es un proceso que también vamos entendiendo con el tiempo, porque cada niño funciona distinto. Claro. Bueno, y por algo también, o sea, hoy día gracias al postnatal de 6 meses, yo les digo a las mamás, el primer mes, olvídate de todo. Quizá en los primeros 3 meses vaya a empezar a ver la luz, pero aprovecha este tiempo también de conocerlo. O sea, no es el minuto para estar con tu guagua, para estar, si tenés otro hijo, también engranar toda esta dinámica familiar. Sí, no es fácil. No, es súper lindo No es decirlo, fácil. pero... No, pero ¿sabes Bueno, qué? pero ¿Sabes es que a mí que- me pasa heavy? Que ahora que los míos están más grandes, yo miro para atrás y digo como... Me acuerdo de las cosas que en su momento me estresaban mucho, Sí, como, por ¿qué voy a hacer? supuesto. Tengo que dormir la siesta, tengo el otro por aquí. Como, Claro. qué rico poder echarme con los dos en la cama y dormir O la sea, siesta de con los todas dos. maneras. Yo ¿cachai? le Como digo que- eso a las mamás, aprovecha ahora. Eso. Sí, porque después crecen y ya nunca más quisieron dormir No, siesta, por mucho que exacto, tú queráis ponértelos exacto. acá. Son Claro cosas que que uno sí. echa de menos. Ujú. Sobre todo con esto de que lo quiero dejar en la cuna y que se duerma solito. Tal cual. Chuta, después te vas a acordar que cuando lo tomabas ahí en brazos, le hacías cariño, te acostabas con él, era como qué rico ese momento. ¿cachai? Tal Entonces, cual. como Es verdad. con eso se hace Oye, más o menos. a todo esto, bueno, cuando las mamás llegan a la consulta y uno dice, no, mi hijo duerme pésimo, no sé qué, una de las cosas que hacemos los pediatras es ir a descartar patologías también que pueden provocar, ¿no es cierto? Exactamente. Y ahí dentro de esas patologías tenemos, por ejemplo, los niños que tienen dermatitis atópica, Que les que les pica pica todo. todo y que esa picazón aumente, ese prurito aumente en las noches principalmente. Entonces, de Tenemos verdad, al qué un gran desastre. aliado. Sí, acá tenemos un invitado estelar a este podcast
que es Popeye. Grande Grande Popeye, Popeye. por estar acá hoy día y por lo mismo, porque en el fondo Claro, y en el fondo estos detergentes que son hipoalergénicos nos sirven un montón porque irritan menos la piel, les Sí. pica menos en la noche, eso. y van a dormir ahí en la sábana, aparte que el olor a jabón Popeye a mí me encanta. Cito. Es una cosa como rica, así que gracias Así Popeye es que- por estar acá. Sí, Muchas, gracias por muchas gracias. acompañarnos a Popeye. Oye, y otra cosa como que las mamás llegan súper angustiadas, a veces como, "Ay, yo ¿cuándo duermo yo si la guagua me necesita a mí para dormir todo el rato?" Ahí tenemos un gran tema que es el autocuidado también en la maternidad, ¿cierto? Temazo. Y quizás también es algo que se ve muy en las redes sociales que siempre dicen como nosotros no estamos hechas para criar solas, necesitamos tribu, que en realidad con la sociedad que tenemos actualmente es cada vez más difícil. Sí. Muy difícil. Yo estoy 100% de acuerdo con este dicho, como que necesitamos más manos para poder criar. Oye, y esto lo vimos en la pandemia, que fue Sí, desastroso. Fue O desastroso. sea, nosotros que partimos en los domicilios en la pandemia, las mamás, te juro que era como, quédate, Sí. necesito conversar con alguien. Pues estaban solas y con Sí. guagua primeriza súper difícil. Sí. Es súper difícil. Es muy, muy, muy difícil. Yo creo que necesitamos más manos para criar y es súper importante también visualizar que quizás venimos de una cultura donde las mamás siempre fueron como heroínas, ¿cachai? Mm. La mamá se la puede todo, la mamá hace todo, la mamá... Pero pucha, es que la mamá también se cansa, la mamá también necesita dormir, Exacto. la mamá también necesita salir a caminar, necesita un tiempo sola, que está bien que podamos con muchas cosas, pero en el fondo para poder hacer muchas cosas necesitamos cuidarnos nosotras mismas. Estar bien. Y Esa es la ¿sabéis qué? Visualizar que quizás se ve mucho más como esto de como quién cuida al enfermo, ¿cachai? Como si hay alguien Exactamente. enfermo en la familia, tiene que haber alguien que cuide. Ser mamá no es estar enferma, lógicamente, pero para poder cuidar a otro, tú también necesitas que alguien cuide de ti. Exacto. Y yo creo que, sobre todo los primeros meses después de una guagua, el rol del papá ahí es muy importante. Ujú. Y es un poco lo que hablábamos antes de la carga mental. Si yo estoy todo el día pensando en que tengo que dar papa, quedarme a acostar en la cama, hacer dormir una guagua, cambiarle pañales todo el día, y además tengo la casa hecha un caos, no tengo comida, tengo que Llevar ir a buscar al otro al colegio, colegio, claro, al fútbol. Claro, el fútbol, el psicólogo, el terapeuta, No se o puede. sea, es imposible. Y ahí como ¿cachai? aprendimos con la gracia en los capítulos anteriores, criar en equipo, en el fondo, Es fundamental. es La fundamental ir coparentalidad es- hablándolo también, porque Sí. muchas veces las mamás se van Verbalizarlo. quedando para adentro como, chuta, tengo, y el otro está al lado como te dicen a ti, ¿y qué hago yo? Bueno, el papá puede hacer mucho, puede desde prepararle un vaso con agua, Sí. o de repente decir, ya, dámelo un rato y vístete tranquila, y también a los papás les ayuda mucho, y no solo a los papás, a las parejas, al que esté ahí al lado, incluso hay veces que son las abuelas, de estar ese tiempo uno a uno con la guagua y poder conocerlos también. Porque va a llegar un minuto que también van a tener que hacerlo dormir. De todas maneras. Y si no Y en han el estado fondo, nunca, Mira, yo siempre digo esto, yo creo que los niños al principio duermen más con las mamás por un tema de cercanía, proximidad, lactancia materna, que por Dios que ayuda, sobre todo los Sí. primeros meses con el tema del sueño, a diferencia de lo que siempre te dicen, como que no se duerma la pechuga porque es un mal hábito, y por Dios que ayuda, o sea, en el fondo facilita el día a Oye, día. facilita mucho. Oye, Consuelo, y quiero aprovechar de hacerte otra pregunta que es así como, ¿qué le dirías tú a una mamá que llega, así como nos llega a nosotros, a su primer control, así como al recién nacido, así 7, 10 días de vida, y la mamá pregunta, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que espero para esta guagua? Doctora, ¿qué hago? ¿Le hago rutinas? ¿No le hago rutinas? ¿Qué hago a esta edad, doctora? Mira, Por favor, ayúdeme. Recién nacido, las rutinas, o sea, todos somos animales de rutinas, todos Sí. necesitamos rutinas, saber qué es lo que viene hacia adelante nos ayuda a vivir la vida con más calma. No es como este factor sorpresa constante, Claro. pero generarle una rutina a una guagua tan chiquitita es pedirle peras a un olmo, ¿no es cierto? Porque las necesidades biológicas aparecen cuando las necesitas. Y nosotros no podemos obligar a dormir a nadie, eso es algo súper importante que los papás sepan. Como que se despertó, la media hora tiene que dormir de nuevo, es que si esa guagua no tiene sueño no va a Vas a dormir. dormir. Y ahí sí que lo van a pasar mal todo. Vaya a estar 3 horas tratando de hacer dormir una Claro. guagua que va a alegar porque quiere otra cosa y Más estresados y más todavía. estresado vaya a estar porque además, de nuevo, parte el deber. Tengo que hacer todas estas cosas en la casa, pero además mi guagua tendría que estar durmiendo, mi guagua tiene que dormir, mi guagua tiene que descansar, mi guagua tiene que... Ya, los primeros meses hay que soltar el que la guagua tiene. La guagua necesita algo y se lo vamos a entregar. Y, como les decía antes, los primeros meses de vida, los primeros 3, 4 meses de vida, las guaguas duermen como a manchones. ¿Cachai? No vaya a haber un ritmo constante que va a aparecer. Eso va a aparecer, pero Eso es aparece por lo madurativo general en el fondo. totalmente madurativo. Claro. Las guaguas no saben lo que es día y lo que es noche. Se supone que ya a los 3 meses, Lo saben. o sea, más que lo debiesen saber, es que en el fondo ya tenemos flujos de melatonina como importante Claro. en el cuerpo, que ayuda a que esto se vaya organizando. Entonces, Ujú. sí, efectivamente hay niños que los primeros meses duermen todo el día y no duermen en la noche. Ujú.
¿cachai? Son los menos, por lo menos los que a mí me ha tocado ver en mi experiencia, pero ocurre. Sí, son ¿cachai? los menos, sí. Entonces los pero primeros sí. meses Sí. van a dormir muy a manchones y por lo Ujú. general los niños como tienen esta etapa o los papás, o sea, las mujeres cuando estamos esperando guagua, tenemos una guaguita 9 meses dentro de nosotros, pero los niños también pasan por una etapa de exterogestación, Ujú. donde esta necesidad de cercanía y contención es muy extrema, por decirlo de alguna Claro. forma, los primeros meses. Claro. Entonces, por lo general, esos primeros meses hay niños que lo logran, dejarlos en el coche, en la cuna, etcétera, pero la mayoría de los niños necesitan esto para poder dormir. ¿Cachai? Y eso no se van a acostumbrar. Es que vienen acostumbrados de fábrica. Exacto. Bueno, O sea, sí, pues vienen desde contenido antes. 9 meses. es que los 9 meses estuvieron contigo 24/7, con mucha contención, con todas sus necesidades básicas suplidas. Entonces, ¿por qué de un día para otro, que yo ya no estoy aquí, estoy afuera, voy a querer todo lo que no conozco? ¿Cachai? O sea, Exactamente. es muy así. Entonces, como para ir haciendo un cierre, así, el sueño es madurativo con el tiempo. Sí, es madurativo con el tiempo, el sueño va cambiando, los primeros meses a manchones, más o menos entre los 4, 5, yo diría que a los 6 meses uno ya empieza a ver que se empieza como a estructurar esto y empiezan a aparecer siestas. Pero no es que de un día para otro ya duermo 3 siestas y estoy Ujú. listo, sino que en el fondo empieza a madurar una, cuando madura una, empieza a madurar la segunda siesta, cuando esa siesta ya está bien madura, se concreta la tercera, y cuando esa tercera se concreta ya pasamos a 2 Empiezan a- siestas, pero empiezan los cambios. En Oye, el fondo Me encanta cambian los esto. ritmos. Este podcast se lo voy a recomendar a todos los pacientes en toda O sea, por en todas favor, las formas, porque consultas, redes sociales, por todas partes. a la larga es aterrizar expectativas. Sí, y también no quedarse con la sensación de que todo va a pasar. O sea, en el Eso. fondo no hago nada porque esto va a pasar, es No, madurativo. No, no. podemos No. ayudar. Eso, y algo que acompañemos. acompañémoslo, pero también entendamos que es súper importante entender qué es lo que mi hijo necesita Ujú. y con qué me siento cómoda yo. Perfecto. A mí en algún momento me tocó trabajar con una mamá que para que la guagua se durmiera se tenía que sentar en la pelota pilates. El niño tenía problemas de integración sensorial, Ajá. que a eso también influye Claro. mucho Ujú. en el sueño, ¿ya? Pero se tenía que sentar en una pelota pilates con la guagua acá, un secador de pelo y saltar 45 minutos para que la guagua No, se le po. durmiera. Y pucha, es que no, Irreal. po. O sea, en el fondo, aunque tenga problemas de Sí, integración sensorial, sí. busquemos otra forma de calmar sus Claro, necesidades donde claro. tú también te sientas cómoda, Ujú. porque quizás la guagua, ya no sé, 45 minutos en que se quedó dormido es harto. Pero lo que se considera completamente normal y esperable son más o menos hasta como 20 minutos. Ujú. Quizás 20 minutos saltando arriba de una pelota pilates son 20 minutos, pero debajo del agua para uno como mamá. Entonces, el nivel de estrés, el nivel de frustración, el nivel Claro. de... Es o sea, mucho. todo escala. Nivel de- Entonces, es importante entender qué es lo que necesita mi guagua, pero con qué me siento cómoda yo también Ujú. para poder acompañarla. Excelente. Y eso también cambia tu percepción a la hora de vivir los momentos. Y también ¿cachai? entender que puedes pedir ayuda, y en Casa Pediatra tenemos a la Consuelo, también está la Vero Bots, Sí. tenemos todas asesoras increíbles de sueño que las van a acompañar en este proceso para que no estén solas. Y yo creo que nos quedan más temas, Consuelo, te vamos a invitar otro día porque de verdad, Sí. de repente igual uno necesita Quedamos- como quedamos sentir cortas, mágico, quedamos cortas con esto, pero sí. Así es que, gracias por venir, sí, muchas por gracias. estar Muchas gracias a acá. ustedes por la Carlos, invitación. ¿ya? Feliz de estar acá. así que eso. Súper. Nos Nos vemos a todos. Chao, Chao, nos chao. vemos para Chao, la chao, próxima. nos vemos. La información otorgada en este podcast es orientativa y en ningún caso sustituye la consulta médica. Puedes agendar tu hora en casapediatra.cl.